¿Te gustaría saber cuántas esposas llegó a tener Salomón, cómo influyeron en él y cómo el hombre más sabio terminó en la ruina espiritual? Vamos a descubrirlo juntos en Primera de Reyes, capítulo 11. Qué gusto saludarte esta mañana. Quiero pedirte un favor. Ve a la Biblia directamente, ve en oración directamente a tu Padre Celestial. Que este audio u otros que escuchas sean solamente una ayuda extra. Si quieres dejarlos de escuchar, no hay ningún problema, porque lo único valioso es que vayas a la Biblia y vayas a Cristo Jesús. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es uno de los capítulos más tristes del Antiguo Testamento. Un hombre profundamente sabio, quizá el más de la historia, terminó en la ruina espiritual. Del versículo 1 al 3 nos presenta la plataforma. ¿Cómo sucedió esto? Dice que amó a mujeres extranjeras, a la hija de Faraón, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Estas eran naciones vecinas. A diferencia de David, que se sabe que tuvo 15 esposas, algunas de ellas fue solo por alianzas políticas, matrimonios arreglados para beneficio político. No, Salomón fue diferente, dice que las amó. Es decir, él fue seducido por ese amor romántico, por esa sensualidad. Su debilidad es que era atraído románticamente y por supuesto también sexualmente. Un dato interesante es que se dice que si un hombre no puede estar satisfecho con una mujer, 1000 no lo harán estar satisfecho. Este pequeño relato lo que nos quiere decir es que muchas veces nosotros creemos que un poco más nos dará satisfacción, un poco más de lo que sea, principalmente hablando de lo malo, de lo incorrecto, de lo que está mal, de lo que es pecado, pensamos que algo más nos podrá dar felicidad. Pero Salomón nos deja aquí bien claro que el pecado y el pecador nunca tienen satisfacción, nunca se sienten llenos, nunca se sienten satisfechos. ¿Qué causó que tener tantas mujeres? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que inclinaron su corazón tras otros dioses. Fíjense, en Deuteronomios, si te acuerdas, ya lo leímos, que cuando Dios dijo acerca de los reyes, dijo, no tendrán tantos carros, no amontonarán riquezas, ni tampoco tendrán tantas mujeres. Ya se había dicho que esto podría ser la ruina del reino. Bueno, eso es lo que sucedió. Empezaron a llevar a través de sus encantos, a través de sus deseos caprichosos, a través de 1000 formas, empezaron a llevar el corazón de Salomón hacia los dioses extranjeros. El versículo número 4 dice que cuando ya era viejo, definitivamente su corazón se fue tras esos dioses y ya no fue perfecto su corazón como el de David, su padre. Amigos, miren, del versículo 5 en adelante nos cuenta cuáles eran los dioses. Y básicamente la palabra es abominable. Los dioses que estas esposas trajeron eran varios de esos cultos abominables, eran terribles, eran degradantes. Qué terrible es imaginarnos a Salomón, un hombre sumamente bendecido por Dios, un hombre sumamente inteligente y sabio, ahora estar doblando sus rodillas o estando presenciando ritos y cultos a dioses abominables. Mis amigos, podemos aprender muchísimas lecciones. Me parece que una de ellas, y en primer lugar, es cómo grandes hombres pueden terminar sus vidas de maneras terribles. Grandes predicadores, grandes cristianos, hombres y mujeres fieles, que durante su vida fueron personas de grandes ejemplos y grandes hazañas espirituales, en algún momento de su vida tienen un fracaso, una caída, y a veces eso los marca hasta el final de sus días. Eso pasó con Salomón. Cuidemos todos los días nuestro corazón. Vamos a aferrarnos a Dios, porque no sabemos lo que el pecado puede hacer de nosotros. No sabemos lo que el pecado en qué nos puede convertir. Si tú tienes una responsabilidad en la iglesia,
Si tú tienes una responsabilidad delante de Dios, no permitas que nada apague tu amor por Cristo Jesús. En la vida siempre va a haber dificultades profundas, traiciones, dolor, sufrimiento. Habrá gente que nunca valore tu esfuerzo. Habrá personas que ni siquiera les interese lo que estás haciendo. Pero así como Salomón se descuidó y terminó de una forma terrible, muchas veces los grandes hombres y mujeres de Dios terminan de formas que ellos nunca imaginaron, que ellos nunca pensaron. Cosas para aprender. Me parece, si te das cuenta, este capítulo no menciona que Salomón tuvo profetas. Muchos se preguntan, ¿por qué Salomón no tuvo profetas? ¿Por qué como David, te acuerdas, que se le mandaron profetas y los reprendieron en nombre de Jehová? Salomón no tuvo quien le llamara la atención. Y sabes, a veces en la vida hay voces que nos incomodan. Hay personas que nos confrontan. Y no estoy hablando de gente en el trabajo, a veces en la misma casa. No sé si tienes un hijo que a veces te dice cosas que te molestan y te pones a pensar. A veces el cónyuge que nos conoce bien nos dice, esto que estás haciendo está mal. Y muchas veces nos molestamos. Ya no digamos compañeros de trabajo, en la escuela, en la vida. Hay personas que ni siquiera lo hacen por amor, ¿eh? Hay gente que lo hace por amor y te busca y te dice, pero hay gente que ni le interesas, pero tiene un afán de fastidiarte. No cerremos nuestros oídos. A veces esa gente que trata de lastimarnos y lo hace, a veces nos deja lecciones que de otra manera no hubiéramos aprendido. Salomón nadie lo detuvo, nadie le puso un alto y él siguió hasta que quedó completamente en la ruina espiritual. Me parece que otra lección muy importante pues tiene que ver con los excesos. Fíjate cómo David tuvo un problema con mujeres, pero para él, claro, fue un problema, pero no le causó una ruina total. Fue un problema, pero no fue una ruina total. Salomón lo llevó a tal grado, a tal exceso, que así lo describen los comentarios y los que profundizan en esto. Salomón quedó en la ruina espiritual, honrando cultos abominables, haciendo cosas que nunca un rey de su tamaño debió haber hecho. Mis amigos, eso es muy, muy, muy interesante. Lo que para unos es una pequeña caída, para otros es la ruina. Y por ejemplo, te lo puedo decir en adicciones. Hay gente que dice, no, pues yo tomo y no me pasa nada. Y es cierto, toma, fuma y parece que no le pasa nada, pero otros les causa una ruina. Ojo con este dato. El pecado nos impacta de manera diferente unos a otros. Por eso es que no hay que compararnos y por eso es que no hay que andar probando pecados porque no sabes cuál de ellos te puede destruir. Hay que cuidar nuestro corazón. Hay que cuidarnos porque a veces nosotros decimos, no, si yo estuviera en esa situación, yo no haría como esa persona. Tú no sabes, no te conoces, porque hasta que estás en la situación puede destruirte. Tengamos mucho respeto y mucho cariño por aquellos que han caído en la ruina. A veces no somos empáticos porque decimos, yo no sería así. Cuidado, tenemos familia, tenemos hijos y no sabemos si uno de ellos puede caer de una manera terrible. Pero bueno, eso le pasó a Salomón. Salomón le causó la ruina, lo que a su padre fue un problema, sí, grande, pero no le causó una ruina terrible. También algo que me parece muy importante es la confianza. Salomón tuvo un reinado de paz, de mucha tranquilidad. Vamos a ver al final de este capítulo ciertos conflictos, pero de manera general él tuvo paz. Y sabes que a veces cuando no tenemos conflictos, a veces nos confiamos. Cuando estás en un trabajo y ya no tienes desafíos, a veces es cuando empiezan los problemas que te pueden destruir. Cuando llegamos a ciertos momentos en la vida, cuando ya tenemos todo bajo control, cuando ya nadie se levanta y nos hace contra y nos pone el pie, a veces es cuando es más riesgo para nosotros. Ojo con esto. Salomón estaba bien, tenía todo. Cuando tuvo todo, se metió en un problema terrible, en una degradación terrible.
en una insatisfacción terrible. Acuérdate, quizá algunos no lo saben, pero el libro de Proverbios, que vamos a leer más adelante, el libro de Proverbios fue escrito cuando Salomón era joven. Y podemos ver en el libro de Proverbios la alegría, el entusiasmo por la vida, el entusiasmo por aprender, el entusiasmo por tener una vida diferente, con metas, con propósitos, con enseñanza. En Proverbios vamos a ver cómo la sabiduría es lo más importante, vivir como Dios quiere. Pero se sabe que Salomón escribió el libro de Eclesiastés en su vejez. Y te vas a dar cuenta que en Eclesiastés ese libro está cargado de amargura, de decepción. Es un libro que está cargado de profundas insatisfacciones. Gracias a Dios que se escribió Eclesiastés, porque nos ayuda a comprender bastante de cómo se ve la vida cuando la vives al límite, la vives sin propósitos. Pero también el libro de Eclesiastés nos responde una pregunta muy interesante. ¿Murió Salomón lejos de Dios? Murió en la ruina espiritual, pero ¿será que se arrepintió? Sabes que Eclesiastés nos da una luz y nos deja que la enseñanza de que Salomón en sus últimos días dijo: busca a Dios, ama a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es todo lo que te puedo decir. Entonces se considera que Salomón se arrepintió, que Salomón se convirtió en los últimos días, pero murió bajo las consecuencias de sus pecados, bajo la consecuencia de sus excesos, bajo las consecuencias de sus errores tan grandes. Amigos, el versículo 9, por leerte un poquito más, dice que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Jehová se molestó. Jehová, el Señor, profundamente decepcionado. Estas palabras son de decepción. ¿Cuánto te di? ¿Cuánto te he bendecido? ¿Por qué tu corazón? ¿Por qué te alejaste? Hay una frase que me pareció muy interesante. Dice que la lealtad a Dios y la fidelidad a Dios no significa que no cometamos errores. Significa que no tenemos dividido el corazón. Ojo con esto. Salomón dividió su corazón porque dijo: yo adoro a Jehová, pero no es tan malo que yo adore otros dioses. Dividió su corazón. David nunca dividió su corazón. Su corazón fue del Señor. ¿Se equivocó David? Se equivocó. Cometió errores muy profundos, pero su corazón siempre fue de Dios, de Jehová. La fidelidad a Dios no significa que no te equivoques. La lealtad a Dios no significa que no te equivoques. Significa que tu corazón es todo de tu Padre Celestial. Esa diferencia es muy importante. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El versículo 12 y 13 dice que se le quitó el reino. No iba a ser más el reino solo de la descendencia de David. Eso ya se les había anunciado. El Señor ya le había dicho. Pero le dijo algo que quiero que no se te olvide. Por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, a la cual yo he elegido, no romperé el reino en tu vida, sino cuando venga tu hijo. Nuevamente aquí, Dios bendijo a Salomón hasta los últimos días por amor a David. Y nuevamente, si tú eres fiel a Dios, si tú te entregas a Dios, si tú le sirves de todo corazón, Dios va a bendecir a tus hijos aun cuando tú ya no estés. Por favor, grábate esto, mételo en lo profundo de tu corazón. Hoy sírvele a Dios, entrégate a Él. Quita todo pecado, toda maldad, todo orgullo, todo resentimiento, todo lo que te estorbe. Busca al Señor, porque el día que tú y yo descansemos, podemos llevarnos esa seguridad y esa confianza. Yo sé que hoy descanso, pero yo sé que mi Dios seguirá bendiciendo a mis hijos, aun cuando yo ya no esté. Mis amigos, Salomón murió. Del 14 hasta el final nos cuenta algunos enemigos que tuvo. Te podía contar un poquito de ellos, pero me parece que mañana vamos a estudiar un poco mejor de los más relevantes. Tuvo ciertos conflictos, ciertos detalles que le pusieron un poquito de problemas, pero mañana veremos
uno de los que más problemas le trajo. Padre Celestial, queremos permanecer contigo siempre. Ese es nuestro deseo hoy. Nuestro deseo es amarte con todo nuestro corazón, ser transformados, vivir con el gozo y la alegría de saber que tú eres nuestro Padre. Si un día caemos, permítenos levantarnos en tu nombre. Si un día fracasamos, permítenos levantarnos en tu nombre, Señor, y nunca caernos en esas ruinas profundas donde se pierde la fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, el Señor quiere escucharte.